que es estrategias para identificar locales, optimizar alquileres y gestionar licencias. Para hablar de esto, que es un tema especialmente candente en hostelería, tenemos a Carlos García, director general de Immorest, al que voy a ceder la palabra en este momento. Carlos, todo tuyo. Hola. Buenas tardes. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, lo primero deciros que yo no estoy acostumbrado aquí a hablar en público, ¿vale? Pero me han pedido que intente transmitir un poco la experiencia que tenemos después de 10 años dedicándonos a locales de hostelería en Madrid. Llevamos comercializados ya más de 1.200 locales de hostelería, tanto en alquiler como en venta y especialmente traspasos, que es un poco nuestra especialidad, traspasos de locales de hostelería. Y durante todos estos años hemos ido adquiriendo, lógicamente, un background y una experiencia, que es por lo que yo creo que me han llamado ya a venir aquí. En primer lugar, se ha estado hablando ya anteriormente de la importancia que tienen los locales en el negocio de la hostelería. Yo creo que es el principio de todo, es decir, si no hay un local, no hay negocio. Estaban hablando anteriormente de que hay listas de espera de franquiciados que quieren abrir negocios de hostelería y se encuentran con el problema de que no encuentran un local, ¿no? Entonces, parece difícil porque vas por Madrid y ves las calles repletas de locales y locales y locales y dices, si toda esta gente que está aquí ha conseguido un local bueno como es este, ¿por qué yo no lo puedo conseguir? Y lo cierto es que hay mucha demanda de locales en principales ciudades como es Madrid. Y bueno, ya la ubicación es fundamental, porque hay mucho local y local. Es decir, hay muchos locales. Nosotros tenemos ahora mismo en cartera algún local que llevamos 5 años o 6 intentando traspasarlo y sigue ahí, con el mismo inquilino que sigue intentándolo. Entonces, hay locales y locales, pero los locales principalmente que son aptos para las franquicias, que creo que la mayoría que estáis aquí habéis venido porque estáis pensando probablemente en abrir una franquicia, pues no vale cualquiera. No vale cualquier local. Y en ese sentido habría que hablar de dos tipos de locales que definimos nosotros, que son los locales de paso y los locales destino. Su propio nombre lo indica. En un local destino son los que hace muchos años, yo tengo ya 58 años, yo me acuerdo que mi padre decía, vamos a ir a comer a tal sitio, porque abrían un local que cogía fama porque daba muy buen producto y la gente se desplazaba, cogía el coche y se iba a la sierra, se iba a donde fuera a comer. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Que la oferta ha crecido tantísimo y se ha especializado tanto que la gente ahora le cuesta mucho trabajo desplazarse a un sitio a vivir una nueva experiencia cuando tiene alrededor a mano muchísima oferta, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tienen los locales destino, los locales de paso, que no necesitan que el público se desplace hacia donde están ellos para ser atendidos o que vivan esa experiencia. Esos locales de destino no han desaparecido, sí, pero el problema que tienen es que requieren una inversión también muy elevada porque el cliente que va allí no va a comerse un sándwich rápido. Si va hasta allí, lógicamente, es porque quiere vivir una experiencia tanto en el ambiente en el que se encuentra el local, como que el producto que le den sea un producto muy especializado, muy bien presentado, que el servicio que le den, el personal, también sea muy cualificado, y todo esto es difícil de conseguir. Y además hay que invertir mucho más, ya no solamente en lo que es la decoración del local, el ambiente, el producto, sino en personal mucho más cualificado, y es mucho más difícil de replicar y conseguir que la gente vaya hasta tu local si estás a las afueras o estás en una zona de no mucho paso de público, ¿no? Entonces, volviendo a los locales de paso, lógicamente es lo que demandan las franquicias. ¿Por qué? Porque el cliente ya está ahí. Muchas de la compra es compra por impulso. El cliente va, necesita comer algo y tiene, pues, no voy a decir nombres, pero una infinidad de locales en los que puede elegir cerca unos de otros qué comer. Y eso es una ventaja muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que esos locales normalmente están en el centro de las grandes ciudades, que es donde está todo más atomizado, los precios han subido mucho y es muy difícil encontrar un local a buen precio, ¿vale? Es muy complicado. A la hora de buscar un local hay que hacer una selección, un listado de las características que requiere tu local para el modelo de negocio que tienes o para la franquicia que quieres abrir.
Normalmente la franquicia te dirá los requisitos que se buscan en cuanto a zonas, tamaño del local, el aforo que tenga el local, la distribución, la fachada, etcétera, ¿vale? Eso es fundamental. Nosotros distinguimos entre tipos de clientes, 3 tipos de clientes. El turista, el empresario, que normalmente come en la zona de donde trabaja o alrededor de donde trabaja, o comunidades de negocios, y el residencial, el que vive en la zona. Antiguamente pues, había locales que destinaban solamente a uno de esos 3 sectores, o las 3 patas de la hostelería. Lo ideal es poder apoyarse en las 3, no solamente en una o en 2, pero lo ideal sería las 3. ¿Por qué? Porque eso te facilita el poder abrir desde primera hora de la mañana para dar desayunos hasta la noche y durante los 7 días de la semana. Durante la semana probablemente trabajes más con clientes de empresa, durante el fin de semana más con un público residencial y el turista pues, prácticamente toda la semana más el fin de semana, ¿no? Pero si no puedes conseguir eso, que normalmente solo se da en los centros de las capitales, que volvemos a lo mismo, por eso los precios son tan elevados, pues al menos apoyarse en 2 de ellas, ¿no? Luego otras condiciones que se suelen pedir importantes son la fachada, o lógicamente una franquicia quiere que su local tenga visibilidad, que tenga nombre, que sea visible desde la calle, que se vea el interior, que no sean locales que se llaman tubo, que son muy estrechitos, con mucho recoveco. Y es muy importante también las características técnicas del local. El local igual tiene 200, 300 metros cuadrados, que es lo que pide la franquicia, pero resulta que están 2 o 3 plantas. Eso dificulta muchísimo la operativa. Si tienes la cocina en sótano, aunque tengas un montaplatos, retrasa mucho, necesitas más personal para cubrirlo. Pasa lo mismo si tienes terraza. Si tienes terraza también aumenta el número de empleados que se necesitan y lo complica todo. Y luego pues, hay una salida de humos. En ocasiones es necesaria y en ocasiones no, dependiendo del modelo de negocio que se tenga. Y saber qué tipo de licencia necesitas para el modelo de negocio que quieras montar. Hay mucha gente que coge un local con licencia de bar o de cafetería y tiene la idea de dedicarse a dar menús del día. Es cierto que en Madrid probablemente la mitad de los menús del día se dan en cafeterías, pero en teoría la normativa lo prohíbe. No se puede dar un menú, lo que se llama menú del día, en una cafetería o en un bar. Tiene que ser un restaurante, bar-restaurante. Entonces es importante también llevar la licencia, que luego hablaremos sobre ello. Una vez que se ha hecho un poco, tienes todos los requisitos y empiezas a buscar local y tienes ya un listado de locales que has visitado y que piensas que te pueden encajar más o menos porque cumplen más o menos los requisitos que estabas buscando, es importante el meterlos todos en una hoja Excel y buscar los costes en un plazo extendido de tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que puedes encontrarte con un local que te piden un traspaso, por ejemplo, muy elevado, o que se requiere hacer una inversión de obra muy importante, pero la renta es muy baja. Entonces, si tú eso lo trasladas a 5 o 10 años, puedes ver que aunque tengas una inversión inicial importante, lo vas a ir recuperando y amortizando a corto plazo. Y por el contrario, puedes, por ejemplo, tener un local que no te cuesta nada el invertirlo porque está perfecto para meter los muebles tú, o que no te piden traspaso, pero te piden una renta elevadísima que no te salen los números. Entonces lo importante es tener un equilibrio entre todo eso y llevarlo no en el momento de la inversión, sino a mínimo 5 años, como mínimo. Luego hay otra parte, yo os digo lo de priorizar el local sobre el modelo de negocio. Es tan difícil encontrar un buen local que aunque en ocasiones veas un local que dices, joder, que este local está fenomenal porque está muy bien ubicado, está lleno de gente, pasa mucho tráfico, pero no tiene terraza y lo necesita, la franquicia me dice que tiene que tenerlo. O no tiene salida de humos, yo necesito cocinar. Si encuentras un local bueno, yo creo que lo que tienes que tener es más de una alternativa de modelo de negocio prevista, porque a lo mejor alguna de ellas sí se adapta a ese tipo de local. Y yo creo que es más importante el encontrar un buen local y luego adaptar el modelo de negocio al local que viceversa. O sea, no es más importante, pero hay que intentar complementar las dos cosas y no desperdiciar un local bueno si sale la oportunidad.
¿Cómo encontrar el local ideal? Bueno, el local ideal no existe. No existe porque ya está ocupado por otro y no lo va a soltar. No lo va a soltar a no ser que le entregues una cantidad de dinero que no amortizará nunca. Y si lo suelta, pues se lo va a quedar un familiar, un amigo, un empleado, un vecino o 500 buitres que están todos los días alrededor preguntándole que si va a dejar el local, que le avise a él, que le avise a él. Y esos locales no salen al mercado, no nos llegan ni a nosotros. Normalmente esos locales no nos llegan. Y si nos llegan es porque el que lo quiere soltar pide una cantidad que ninguno de los que están en su ámbito se la quiere dar. Con lo cual tampoco es fácil, ¿vale? Pero sí puedes encontrar locales que más o menos pues, cumplan con los requisitos que tú quieres y que sean rentables, que sea lo que al final se pretende, ¿no? ¿Cómo encontrar ese local? Bueno, pues lógicamente cualquier agencia puede tener un local interesante, pero yo recomiendo acudir a agencias especializadas, que somos pocas, concretamente en Madrid. Nosotros tenemos algo fuera, pero principalmente trabajamos en Madrid. Llevamos ya 10 años y venimos siendo más o menos las mismas las que estamos especializadas en este sector. Tanto mis socios como yo fuimos hosteleros, hemos tenido restaurantes, los empleados que trabajan con nosotros también han trabajado en hostelería, conocemos el gremio, colaboramos mucho con la Asociación de Hosteleros de Madrid, Hostelería Madrid, con técnicos especializados, conocemos la normativa. Cuando vamos a un local no solo conocemos la parte técnica, sino la parte operativa también. Y a nosotros es a los primeros a los que intentan mentir y decir que venden muchísimo, que su negocio es fenomenal, lo quieren traspasar por una cantidad de X, pero la realidad suele ser otra. La gente todo lo vende muy bien, pues porque quiere salir de ahí. Si traspasa, casi siempre es porque el negocio no les funciona, casi siempre. Entonces, hay empresas, agencias generalistas, que bueno, pueden tener inmuebles que estén bien, pero no van a conocer ni la realidad del mercado, ni lo que vendes, si ganas, si pierdes, si tiene problemas con la licencia, si cumple, etc. Nosotros, aunque no seamos ingenieros ni técnicos, pero después de 10 años conocemos la normativa bastante bien y enseguida detectamos ciertos problemas que siempre aconsejamos que después se consulten con un técnico especializado para salir de dudas, ¿no? Entonces creo que es importante acudir a agencias especializadas. Después, pues lógicamente hay que buscar en cualquier tipo de portal de internet y crear búsquedas para que salten alertas cada vez que salga un local y te vayan llegando y no desecharlas, o sea, leerlo todo porque nunca se sabe. ¿Vale? Y sobre todo tener mucha paciencia. O sea, la gente que va con prisas, no, es que tengo que abrir un local, un negocio, en 2 meses. Pues lo más seguro es que meta la pata. Y a nosotros nos ha llegado gente con prisa, ha cogido un local y a los 2 meses no, pero a los 4 nos ha vuelto a llamar para decir que se lo vamos a traspasar, que no le funciona. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos clientes que llevan 5 o 6 años buscando local y todavía no han abierto. A lo mejor tienen uno, quieren un segundo y es difícil, pero siguen ahí. Oye, cuéntame, este local, ¿cómo va? ¿Cómo le ves? ¿Tiene algún problema? Entonces, hay que tener mucha paciencia y estar buscando permanentemente y mirarlo todo. Otro sistema que hay que nosotros no hacemos, pero que yo recomiendo si tienes muy claro qué es lo que estás buscando, es la búsqueda proactiva. Es decir, si tienes muy claro que lo que quieres es en el centro y hay un barrio concreto donde quieres abrir, pues o tú o familiares tuyos o tus hijos, amigos, machácate la calle. Ve local por local, diciendo, oiga, ¿usted está pensando en dejar el local? Es que a mí me interesaría, dejarse una tarjeta. Nosotros a veces hemos hecho algo parecido simplemente por tomarnos una caña. Cuando estábamos en una visita hemos hablado con un cliente y le hemos dicho al del bar, oye, ¿lo estarás pensando? Cuando vemos ya gente mayor que está pensando en jubilarse, ¿lo estarás pensando en dejarlo ya? Hemos dejado una tarjeta y nos han llamado. Entonces, el ir local por local nunca se sabe, pero igual un día te llama alguien y te dice, oye, que me dejaron una tarjeta y es que estoy pensando, tal. Si tienes claro los locales, no está de más. Luego nosotros tenemos una base de datos de locales que tenemos en cartera, que son entre 80 y 100 locales permanentemente, tanto alquiler, venta y traspaso. Los tenemos clasificados, lógicamente, por zonas, tamaño, etcétera. Y si alguien nos dice, oye, mira, quiero montar tal tipo de negocio dedicado a esto, tal, nos orientamos. Pues mira, puedes ir a esta zona, a esta otra,
tenemos estos locales que te pueden encajar, vamos a verlos, etc. Pero también podemos asesorar sobre locales que no son nuestros, porque nosotros, los que tenemos, no nos da tiempo a buscar más, nos llaman. O sea, la gente nos llama, oye, quiero traspasar y quiero alquilar, porque hay locales que se les quedan vacíos. Pero claro, hay muchísimo más local que nosotros no tenemos, y si alguien quiere nuestro asesoramiento, oye, mira, me han ofrecido este local, quiero que vengas tú y me digas cómo lo ves, tal, que me ayudes en la negociación, con la propiedad, con el traspaso, etcétera, etcétera, con el tema de licencias. Y eso también es un servicio que podemos dar. Hablamos del traspaso como vía principal, no es que sea la vía principal, el problema es que locales vacíos buenos es muy difícil de encontrar, salvo que sean de grandes inversores, grandes tenedores que en su contrato de arrendamiento prohíben el traspaso, y cuando a alguien le va mal, pues acaban desahuciándole y se queda libre, ¿vale? Pero es muy difícil encontrar locales vacíos, y por tanto, como tampoco en las zonas buenas es fácil sacar una nueva licencia, porque se habrán hablado, lo llaman zonas ZPAE, zonas de protección acústica especial, que no permiten ya sacar nuevas licencias de hostelería, la fórmula habitual suele ser un local que ya está funcionando, pues continuar con esa licencia. Me preguntan, ¿cómo consigues optimizar los contratos de alquiler? Bueno, pues hay 5 o 6 puntos importantes en un contrato de arrendamiento. Uno de ellos, lógicamente, es la renta. La renta nunca debería superar el 10% de la facturación estimada. El problema es que la facturación estimada es el dato más imposible de conocer a priori, ¿no? El resto de gastos o costes es bastante sencillo, pero la facturación es complicada, ¿no? Pero bueno, siempre tienes una idea de lo que tú crees y nunca debería superar el 10%. Salvo, bueno, renta, si tienes negocios con más de 1,5 millones de facturación, sí que puedes superar ese nivel, ¿no? Pero bueno, normalmente esa renta. Luego, controlar también las subidas de renta, que no se te disparen. Si hay IPC, limitar el IPC, por ejemplo, al 3% anual, que no vaya más allá. Tener, lógicamente, solicitar que una carencia para obras. Si se va a abrir una franquicia, nos valdrá probablemente muchísimas cosas de lo que tenía el local anterior. Tendréis que hacer obras y no vas a estar pagando una renta mientras no estás obteniendo ingresos. Hay que negociar que te den un plazo, pues, para hacer esas obras sin pagar. Los plazos de los contratos, pues nunca inferior a 10 años, porque un negocio, yo siempre intento decirle a la gente que intenta amortizar la inversión en unos 3 años aproximadamente. A lo mejor es una franquicia grande, probablemente sea más, pero un negocio normalito, pues máximo 3 años. Claro, si te hacen un contrato de 5 y se te retrasa, cuando empiezas ya a coger dinero, te llega el dueño y te dice, no, es que lo quiero para mi hijo y no te lo renuevo el contrato. Entonces, mínimo 10 años, óptimo 15 o 20. Las fianzas, pues lo mismo, pues intentar que dar la menor cantidad, porque es un dinero al final que tienes ahí bloqueado, que no puedes utilizar. Entonces es casi preferible, si el banco te obliga a ignorar un aval bancario, por ejemplo, pues que corras tú con el gasto de pagar un seguro de impago, que siempre que tener el dinero ahí parado. Ahora mismo la media en Madrid de la gente está pidiendo los 2 meses de fianza legal más otros 4 o 6 de garantía complementaria. E intentar eso reducirlo al mínimo. Luego es importante también, además de la renta, ver el resto de gastos que hay asimilados a renta. Por ejemplo, la tasa de la terraza, si tiene terraza, los gastos de comunidad, que a veces los paga el arrendatario, hay que intentar que lo pague el dueño, pero a veces lo paga el arrendatario, incluso el IBI, a veces hacen que lo pague el arrendatario también. A veces que no tienes espacio y tienes que alquilar un almacén, todo eso tienes que sumárselo a la renta para hacer tus números. Luego es importante también intentar que te den derecho de cesión del negocio. Antes se llama traspaso, derecho de cesión, pero es lo mismo. Porque si las cosas no te van bien, por lo menos que tengas una salida de escape. No vas a recuperar probablemente la inversión que hiciste, pero a lo mejor recuperas una tercera parte o el 50% de lo que has invertido y algo es algo. Si tú no tienes derecho de cesión y el negocio te va mal y no puedes continuar y lo único que te dicen es recoge tus cosas y llévatelas,
Hay almacenes y almacenes llenos de maquinaria, de cocinas, de segunda mano, de muebles que una vez que los sacas de ahí no te vale prácticamente para casi nada. Pasamos al tema de las licencias y volvemos a lo mismo de antes. Creo que es importante asesorarse por un técnico especializado, ¿vale? Tanto si se trata de sacar una licencia nueva, que hay que ver primero si el local que has encontrado es posible sacar esa licencia, porque hay veces que ya no se pueden sacar, o tú quieres una licencia pues, para bar especial y no se puede insonorizar el local, o quieres, a mí el otro día me vino uno de México, no, es que quiero montar un restaurante donde haya música y luego haya fiesta. Digo, pues que eso no te vale casi en ningún restaurante en Madrid, porque necesitas al final una licencia con música que no la tiene casi ninguno, necesitas insonorizar el local, que cuesta muchísimo dinero, y no te vale una licencia de bar-restaurante. En Madrid hoy por hoy con licencia de restaurante se pueden amenizar con hasta 4 personas, un cuarteto, pero sin amplificación de música, sin altavoces, es decir, que vayan unos mariachis cantando y tocando la guitarra. Pero no puedes poner eso, puedes poner hilo musical si el local lo permite, que el 90% de los locales de Madrid no permiten ni siquiera hilo musical, aunque se ponga música. Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlas muy bien y tener muy claro qué es lo que quieres poner y consultarle al técnico. Si el local ya tiene licencia, ¿qué es lo que hay que pedirle al dueño del negocio que te quiere traspasar? Y dice, no, pero tiene licencia y te enseñan una licencia. Normalmente te enseñan la licencia de funcionamiento, que es la que te dan para que el local ya pueda estar operando y abrir. Pero es importante que te den también la licencia de actividad, que había antes, que es la original, donde se detallan la maquinaria que está autorizada en el local, porque a lo mejor solamente tienes autorizado pues, una plancha. No puedes poner fuego, ni puedes poner horno, ni puedes poner nada. O también ver la potencia que tiene contratada el local, porque a lo mejor te metes en un obrón y al final tienes que hacer un cambio de licencia, una modificación de la licencia que hay actualmente, y eso es importante. Y también los planos, ¿no? El local tiene licencia. Nos ha pasado muchísimo que efectivamente el local tenía licencias, de una licencia a lo mejor hace 40 años o hace 30 años, y antiguamente estas cosas no se vigilaban y el que trabajaba el local era el dueño, el propietario del propio inmueble, y cogía y hacía obra. Y dice, no, ahora voy a cambiar la barra o la cocina se me ha quedado pequeña, me cojo este trozo y amplío y meto aquí una cocina el doble de grande. Y no comunicaba ese cambio. Si no pasa nada, no tienes una inspección, no hay un problema, no hay una denuncia o un incendio, pues a lo mejor no te pasa nada. Pero si tú cambias la distribución del local, el local no está autorizado a tener esa distribución, con lo cual no te vale la licencia para la nueva distribución, eso se tiene que notificar. Entonces tienes que pedir los planos y comprobar que la distribución que tiene el local actualmente corresponde con los planos para los cuales se dio esa licencia. No se pierde la licencia, pero te van a decir, si usted quiere utilizar esta misma licencia que ya hay, tiene que retornar el local al estado original para el cual se dio la licencia o legalizar la distribución actual que tiene. Eso es una modificación, nuevo proyecto, nueva obra, porque ya de paso te van a pedir muchas más cosas. Bueno, ya si lo adapta ahora y lo presenta ahora, va a tener que adaptar el local a minusválidos, va a tener que poner un vestíbulo acústico, la instalación eléctrica no va a valer, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que ya se complica la inversión. Entonces, muy importante asesorarse por un técnico y que os mire todas estas cosas. Las licencias se pueden sacar hay 2 procedimientos. Antiguamente se hacía todo por procedimiento ordinario, que era primero un proyecto que te daba la licencia de actividad, que era permiso para hacer la obra. Hacías la obra, te verificaban que todo estaba bien y luego ya te daban para abrir. Hoy por hoy, para que todo se acelere, a través de las ECUs, que son empresas de colaboración urbanística, son empresas particulares, pero están relacionadas con el ayuntamiento, tienen toda la información del ayuntamiento y pueden conceder lo que es una declaración responsable, el permiso para que tú puedas abrir temporalmente hasta que ya el ayuntamiento verifica que todo es conforme y te da la licencia definitiva. Si la obra es muy grande y la inversión es muy grande, yo aconsejo hacerlo por el procedimiento ordinario,
porque la declaración responsable conlleva un riesgo de que si tú abres, ya tienes abierto al público y resulta que la ECU ha cometido un error y te ha dicho que estaba ok, pero luego no cumple esto, que la distribución de la escalera y tal, y te lo echan para atrás y tienes que volver a cerrar 3 o 4 meses para volver a hacer toda una obra, pues el problema puede ser serio. Si es una obra pequeña, normalmente se hace por declaración responsable y con eso tú abres, aunque no tenga la licencia definitiva. Por último, bueno, pues lo hemos repasado ya, hemos hablado un poco. Errores, pues el no disparar la renta. Que veas un local que parece que es muy, muy bueno, pues hay locales que aparentemente son muy buenos, pero que al final te asfixia la renta que pagas y no cumple las expectativas que tienes. El tema de las licencias, lo del aval. Mucha gente, no, quiero un aval o que tú avales solidariamente a la sociedad y luego, pues, si van las cosas mal, al final te quedas sin patrimonio. Entonces, intentar evitar eso. Y, importante, pues, el acudir a profesionales del sector que conozcan bien todo para ir con mucho cuidado en todos los aspectos, licencias, los contratos de arrendamiento. En contratos de arrendamiento me he encontrado algún caso de gente que no se ha asesorado bien y en un contrato de vivienda el contrato es por año y tú vas renovando año a año, aunque sea por 5 años. En un contrato de un local comercial, si tú firmas por 15 años, si por ejemplo no pones que el obligado cumplimiento es el primer año o los 2 primeros años, en teoría tú estás obligado a estar los 15 años. Y si tú al tercer año dices, que no me va bien, que yo quiero dejar el negocio, el dueño te dice, no, tú pagas los 13 años que faltan o no te vas de aquí. Entonces, eso normalmente un abogado lo tiene que ver. Nosotros no somos abogados, contamos con algunos, pero ya tenemos mucha experiencia en contratos de arrendamiento de locales y vigilamos estas cosas de cara a nuestros clientes. Y eso es todo. O sea, un poco el resumen, hay que tener un equilibrio en todo. Así, no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Quería saber tu opinión sobre la evolución del mercado para el año que viene a nivel locales comerciales, con todas las incertidumbres y todos los cambios que vienen también en el mercado de hostelería con temas de fiscalidad. ¿Qué previsión tenéis de disponibilidad y rentas para el 2026? Bueno, pues la evolución yo creo que va a ser muy similar a la que ha habido este año. Es decir, yo solamente conocí una crisis importante, bueno, 2. Una, lógicamente, la de la pandemia, que fue inevitable, y la anterior, pues porque era sobrepasada en el ladrillo y los bancos estaban ahí metidos. Hoy por hoy, hablando de capitales como es Madrid y cómo se están poniendo las cosas, yo creo que la tendencia va a seguir en evolución. Y me baso más que nada en inversores importantes con los que colaboramos, que nos dan locales pues para alquilar cuando los compran o nos compran locales y que un poco llevan el tanteo de cómo va el mercado. Y cuando yo veo que la gente está pagando pues con rentabilidades bajas del 3-4% es porque saben que en pocos años eso se va a poner en un 7-8%, que es lo que están haciendo los inversores. Es decir, Madrid es una ciudad que le queda mucho recorrido con respecto a otras capitales europeas en cuanto a precios y que está creciendo, y más aún como están ahora con el tema del PIB, que tanto bombo le está dando el gobierno y demás, pues a nivel de vivienda es posible que pueda haber algún tipo de regulación, pero a nivel de locales comerciales yo creo que la evolución va a seguir al alza en cuanto a rentas y el tope estará pues cuando se vea que no es soportable el precio de las rentas que se pagan. Es decir, a un propietario de un local no le importa que se le vaya un VIPS y le deje de pagar la renta, porque sabe que si el local es bueno, al día siguiente lo tiene alquilado de nuevo y probablemente más caro de lo que lo tenía alquilado antes.
Entonces, eso es un problema, lógicamente, para el nuevo emprendedor, el que ya está establecido, ya tiene sus locales, y sobre todo el que ha podido comprar, que es otra cosa que no he comentado aquí, los contratos de arrendamiento, si podéis meter una cláusula de poder tener el derecho de adquisición preferente, es aconsejable, porque si un negocio te funciona bien como arrendatario y tú tienes la opción de poder comprarlo, yo desde luego aconsejo que se compre. Muchos restauradores que han estado en hostelería durante muchos años, al final han dado el salto, ya no se dedican a la hostelería, pero son inversores que alquilan sus locales a otros, porque ya es un trabajo menos sacrificado. Por supuesto, han hecho dinero cuando antes se ganaba mucho dinero con la hostelería. Hoy ganan algunos, pero no como antes. Y eso, el mercado lo veo, que va a ser difícil encontrar locales buenos. Cada vez los locales buenos son más cotizados. Van a soltarse locales porque va a haber gente que no va a poder pagar rentas, pero va a continuar siempre. Nosotros tenemos como ciclos en los cuales hay mucha demanda a veces de locales y poca oferta, y luego vuelve a ser al revés. Hay poca oferta y mucha demanda. O sea, va subiendo y va bajando, pero siempre hay mercado y va a continuar. En Madrid, mientras no ocurra una guerra o algo imprevisible, si un negocio se gestiona bien en hostelería se puede ganar dinero, pero la renta va a seguir subiendo para arriba. Siento cortar aquí, pero tenemos al siguiente ponente ya preparado.